Hola a todos. Hoy en nuestro programa Premisas y Fundamentos del Enfoque Psicoanalítico, a través de las voces de Dana, Mateo, María Angélica, Alejandro y quien les habla Mónica, vamos a compartir el psicoanálisis como una teoría y método terapéutico que busca comprender el funcionamiento mental y tratar los conflictos y dificultades del psiquismo. Si bien fue fundado por Sigmund Freud, ha sido un campo de estudio dinámico y en constante evolución. Autores como Carl Jung, Jacques Lacan, Melanie Klein y Margaret Mahler han ampliado y enriquecido las teorías del psicoanálisis. Por eso, a través de este programa, vamos a explorar la diversidad de enfoques dentro del psicoanálisis, analizando las contribuciones teóricas de cada uno de estos autores. Bienvenidos. Hola a todos, soy Mateo Castro y quiero que sean muy bienvenidos a este podcast, donde hablaremos de una de las más grandes mentes e ideas de la historia. Hoy hablaremos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud cambió nuestra manera de entender la mente. Su mayor aporte fue el concepto del inconsciente, esa parte oculta de nuestra mente que influye en nuestras decisiones y comportamientos, incluso sin que lo sepamos. También propuso que nuestra mente se divide en tres partes: el ello, que representa nuestros deseos más básicos; el yo, que trata de equilibrar esos impulsos con la realidad; y el superyo, que es nuestra voz interna guiada por las normas morales. Otro concepto fundamental de Freud son los mecanismos de defensa, como la represión que usamos para protegernos de emociones dolorosas o incómodas. En su interés por hacer consciente lo inconsciente, postuló 5 grandes teorías fundamentales del psicoanálisis, las cuales son la topografía, la estructural, la pulsional, la del desarrollo psicosexual y la de los mecanismos de defensa. Además, Freud planteó que las experiencias en la infancia tienen un impacto profundo en nuestra vida adulta, especialmente en la formación de la personalidad. Si bien sus ideas han generado mucha polémica, su influencia en la psicología, la cultura y nuestra comprensión del comportamiento humano es innegable. Gracias por acompañarme en este breve repaso por las principales contribuciones de Sigmund Freud. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Alguna vez has sentido una conexión profunda con un personaje de una historia? Esa sensación de familiaridad podría estar relacionada con los arquetipos, conceptos fundamentales en la psicología analítica de Carl Jung. Jung, psiquiatra suizo influenciado por Freud, discrepaba sobre las teorías freudianas. En su lugar, postuló que todos llevamos dentro de nosotros una especie de herencia simbólica colectiva, creando así el concepto del inconsciente colectivo, lugar donde residen los arquetipos. Son formas primordiales o modelos que representan temas fundamentales de la experiencia humana, como por ejemplo el héroe, que representa el coraje; el sabio, que representa el conocimiento y la verdad; la madre, que representa el cuidado, la compasión y el amor; y la sombra, que representa los aspectos reprimidos del individuo. Además de los arquetipos, Jung desarrolló una técnica fascinante para explorar el inconsciente: el test de asociación de palabras. Imaginen que les digo una palabra, por ejemplo, casa. ¿Cuál sería la primera palabra que se les viene a la mente? Sus respuestas pueden revelar mucho sobre sus asociaciones inconscientes y sus sentimientos más profundos. Jung también cree que nuestros sueños son como puertas hacia nuestro mundo interior. Al analizar los símbolos que aparecen en nuestros sueños, podemos obtener valiosas pistas sobre los conflictos y deseos que están ocultos en nuestro inconsciente. En última instancia, el objetivo de la psicología analítica es la individuación, un proceso de desarrollo personal que implica integrar todos los aspectos de nuestra personalidad, incluso aquellos que consideramos oscuros o indeseables. Recuerden, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino siente consciente la oscuridad. Carl Jung. De Jacques Lacan. Es considerado un revolucionario por su interpretación de Freud. Enfatizando el lenguaje y el deseo en el psicoanálisis, introdujo conceptos como el estadio del espejo, que explora la formación de la identidad, y criticó la práctica tradicional, abogando por un enfoque centrado en la singularidad del sujeto. Hablando más sobre aquellos conceptos que introdujo, comenzaremos con el concepto de la fase del espejo, o el estadio del espejo.
Es un concepto que se refiere a un momento clave en el desarrollo de los bebés. Ocurre cuando un niño alrededor de 6 meses se ve a sí mismo en el espejo y reconoce su propia imagen. Este reconocimiento es importante porque ayuda al niño a formar su sentido de identidad y a entender que es un ser separado de los demás. Sin embargo, también puede generar confusión y un deseo de ser perfecto. Es un paso fundamental en la construcción del yo y en la forma en que comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás. Lacan estableció registros fundamentales para entender la psicología humana y cómo se configuran nuestras experiencias, los cuales fueron: registro imaginario. Este es el mundo de las imágenes y la identificación. Es cuando nos miramos en el espejo y formamos una idea de quiénes somos. A veces nuestras percepciones pueden ser confusas, ya que lo que vemos no siempre refleja la realidad. Registro simbólico. Este es el mundo del lenguaje y las reglas. Aquí es donde usamos palabras y seguimos normas sociales. Nos ayuda a comunicarnos, a entender nuestras relaciones con los demás. Es como el sistema que organiza cómo vivimos en la sociedad. Registro real. Este es el orden de lo que no se puede explicar completamente. Se refiere a experiencias que son difíciles de entender o poner en palabras, como el dolor, la muerte. Es lo que se escapa a nuestro control y comprensión. En sus técnicas utilizadas sobre el lenguaje y el deseo mencionamos la metáfora y la metonimia. La metáfora sustituye una palabra por otra para crear nuevos significados, mientras la metonimia conecta palabras que están relacionadas entre sí. Juntas ayudan a entender cómo se expresa el inconsciente en lo que decimos, revelando lo que realmente deseamos y nuestras complejidades emocionales. Melanie Klein hizo importantes contribuciones al campo del psicoanálisis infantil. Te voy a compartir 4 de sus principales aportes. 1. Klein desarrolló la teoría de las relaciones objetales, que se centra en cómo los niños internalizan sus experiencias con los objetos, generalmente personas, y cómo estas experiencias influyen en su desarrollo psicológico. 2. Introdujo los conceptos de posiciones esquizoparanoide y depresiva, que describen las formas en que los niños manejan sus ansiedades y relaciones con los demás. La posición esquizoparanoide se caracteriza por la división de los objetos en buenos y malos, mientras que la posición depresiva implica la integración de estos aspectos y la capacidad de sentir culpa y reparación. 3. Klein fue pionera en el uso de juego como una herramienta terapéutica para entender y tratar los problemas emocionales de los niños. A través del juego, los niños pueden expresar sus conflictos internos y ansiedades de una manera simbólica. 4. A diferencia de otros psicoanalistas de su tiempo, Klein se centró en el inconsciente infantil y cómo los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de la personalidad. Sus técnicas permitieron explorar el mundo interno de los niños de manera más profunda. Klein utilizó técnicas como terapia de juego, ya que utilizaba el juego para acceder a los pensamientos y sentimientos inconscientes de los niños. Interpretación de la transferencia. Analizaba cómo los niños transferían sus sentimientos hacia el terapeuta. Y por último, la observación clínica. Enfatizaba la importancia de observar y analizar las fantasías y ansiedades inconscientes. Hablaré un poco de Margaret Magel y su teoría del proceso de separación e individualización del infante. Margaret, con la finalidad de conocer mucho más, organizó un proyecto de investigación cuyos participantes eran madres acompañados de sus bebés. El estudio tiene énfasis en el proceso normal de separación e individualización de los mismos. Consideró que en los primeros momentos de vida, el bebé nace y es recibido dentro de una relación simbiótica con la madre, lo cual con el tiempo tendrá a transformarse en una relación objetal. Pero, ¿qué pasa si este proceso presenta fallas? Margaret, con su hipótesis, sostuvo que cuando existen estas fallas, el proceso de separación e individualización será vivido como una amenaza, donde las reacciones de pánico sobreviven cuando el niño afronta la realidad y la necesidad de funcionar como un ente separador. La teoría de Margaret fue una de las primeras tentativas para integrar conceptos psicoanalíticos al campo de investigación a partir de la observación del vínculo madre e hijo. Dividió su teoría en 3 fases: la fase autista,
la cual empieza en las primeras semanas del bebé, donde se presenta como un ser biológico, el cual responde solo a los estímulos instintivamente. La fase número 2, la cual fue llamada fase simbiótica, que va desde el primer mes a los 5 meses, donde el recién nacido no está capacitado para satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto necesita de su madre. Y la fase número 3, que fue llamada fase de separación e individualización, la cual dura desde los 4 o 5 meses hasta los 2 años y medio aproximadamente. En esta fase, el bebé comienza a reconocer a su madre, pero al mismo tiempo empieza a explorar a otras personas. Esta fase la dividió a la vez en 4 subfases: la subfase de diferenciación, la subfase de ejercitación, la subfase de acercamiento y por último la subfase de individualidad y de constancia objetal. Bueno, y conocimos el psicoanálisis a través de las aportaciones de Freud y sus sucesores, quienes revolucionaron nuestra comprensión de la mente humana. Si bien cada autor nos ofreció una visión particular, todos contribuyeron a enriquecer esta disciplina y a ampliar nuestro conocimiento sobre la complejidad de la psique. Por eso, aquí te vamos a dejar un breve resumen de lo que escuchaste hoy. Recuerda, el inconsciente influye en el comportamiento. El psicoanálisis sostiene que muchos de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están influenciados por procesos inconscientes. También vimos cómo la mente está dividida en 3 partes. Según Freud, como padre del psicoanálisis, la mente humana se compone del ello, el yo y el superyo, cada uno con funciones y características distintas. Vimos también que existen mecanismos de defensa, que son estrategias mentales que utilizamos para protegernos de pensamientos y emociones dolorosas. Ejemplos incluyen la represión, la negación y la proyección. Y por último, vimos y entendimos la importancia de la infancia. El psicoanálisis enfatiza que las experiencias tempranas de la infancia tienen un impacto significativo en el desarrollo de la personalidad y en los problemas psicológicos futuros. Y bien, este fue el programa de hoy, donde te acompañamos con premisas y fundamentos del psicoanálisis.